Tesia no podía controlar su magia, su cuerpo dolía y la estaban sacando de la mazmorra, pero más importante, Arthur se perdió en esta. A pesar de eso, se vio obligada a volver sola a la academia, solo pudiendo desear que Arthur logre regresar, pero mientras esperaba, perdió todo control de su magia, saliendo de su cuerpo enredaderas que la envolvieron como un capullo. Su abuelo, quien la estaba cuidando, intentó cortar las enredaderas con su espada, pero eran demasiadas y lo estaban por abrumar, siendo que justo en ese momento, Arthur volvió con un elixir que hizo desaparecer las enredaderas y ayudó a que Tesia recupere el control, quien al reconocer que Arthur había vuelto sano y salvo, corrió para abrazarlo, pero en el camino el cansancio la venció y se desmayó en sus brazos. Esta situación solo fue una de las crisis que vivió Tesia a lo largo de su vida escolar. Aún le esperaban momentos mucho más peligrosos, pero antes de seguir adelante, vamos a regresar unos meses atrás para contar cómo el regalo que Arthur le dio a Tesia cuando se reencontraron causó casi todas las crisis por las que iba a pasar. Era el primer día de clases del nuevo año. Tesia ahora era la presidenta del consejo estudiantil, pero estaba más emocionada por volver a ver a Arthur, un amigo muy especial. Al principio, las cosas no salieron muy bien entre ellos, pero después de hablar y aclarar unos malentendidos, todo volvió a estar bien. Para celebrar su reencuentro, Arthur le regaló a Tesia un tesoro que había conseguido en sus aventuras, una voluntad bestial que puede darle una gran fuerza y energía a quien la domine, por lo que Tesia, si quería aprovechar el regalo, tenía que unir esa energía a su cuerpo y a su magia para volverse más fuerte, pero lo que no sabían era que esa energía estaba corrompida. Por eso, cuando Tesia empezó a usarla, su magia se volvió inestable y empezó a salirse de control, lo que la pondrá en peligro en muchas situaciones más adelante en este video. Al día siguiente, en una clase donde practicaban combates por equipos, la maestra organizó una pelea de 3 contra 3. Tesia y Arthur estaban en equipos contrarios. Al principio, no pelearon entre ellos, sino que fueron a enfrentarse a otros compañeros. Tesia parecía haber unido bien la voluntad bestial, convirtiéndose en una domadora de bestias, lo que significaba que su magia debería ser mucho más fuerte. Pero mientras luchaba, Tesia empezó a sentir un dolor muy fuerte dentro de ella, por culpa de la voluntad bestial. Aunque le dolía mucho, no quiso rendirse y siguió peleando. Su enemigo se preparó para lanzar un fuerte ataque, por lo que Tesia trató de usar su magia para alejarse, pero repentinamente el dolor aumentó tanto que no pudo moverse y cayó al suelo. El ataque ya había sido disparado e iba directamente hacia ella, y no podía hacer nada para defenderse. La profesora intentó salvarla, pero estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Arthur apareció sin previo aviso de repente frente a Tesia. La abrazó con fuerza y usó su cuerpo para bloquear la explosión. Los dos sobrevivieron, pero quedaron muy heridos, así que los llevaron inmediatamente a la enfermería, donde recibieron tratamiento oportuno. Tesia no volvió a ver a Arthur por un buen tiempo, hasta que un día fue a la enfermería con su familia y conoció oficialmente a los papás y a la hermana menor de Arthur. Los padres de Arthur estaban muy contentos de conocer a Tesia y se lo demostraron, lo que le hizo ponerse roja de la vergüenza. Pero su hermana menor, Eleanor, sintió un poco de celos. Aún así, le agradeció a Tesia el arco que le había regalado en su cumpleaños. Eleanor, medio en broma, le preguntó a Arthur quién de las dos era más bonita, pero Arthur, en lugar de elegir, dijo que las dos eran feas, ganándose la ira de las dos. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, Tesia volvió sola al cuarto de Arthur, le dio las gracias, le pidió perdón y, antes de irse corriendo, lo besó. Mientras escapaba, Tesia se puso nerviosa y pensó que tal vez se había apresurado. Se preguntó si Arthur ahora la odiaría, aunque luego se convenció a sí misma de que no le importaba, que si él no la quería, era él quien se lo perdía. Pero por dentro, seguía bastante preocupada. Tristemente para Tesia, Arthur empezó a evitarla después de eso. Pasó un tiempo hasta que se volvió a reunir con ella, esta vez para ayudarla a controlar la energía mágica de la voluntad bestial. Estando los dos solos en la sala de entrenamiento y Arthur, en un intento de restar importancia a lo que pasó antes, le dijo que pensaba que debían seguir siendo solo amigos porque todavía eran muy jóvenes. Eso hizo enojar mucho a Tesia, por lo que le dijo sus verdades, como que él siempre evitaba hablar de sus verdaderos sentimientos y aunque era muy bueno en muchas cosas, no sabía cómo manejar lo que sentía, escondiendo sus inseguridades en vez de enfrentarlas. Después de decirle todo eso, Tesia se fue muy molesta e incluso no fue a su siguiente clase solo para no verlo.
pasó un tiempo sin que se vean, hasta que Arthur pensó bien las cosas y decidió hablar con Tessia de nuevo. Se disculpó por inventar excusas y dijo sinceramente que sí sentía lo mismo por ella, pero también le pidió que tuviera paciencia, porque aún no se sentía listo para tener una relación y necesitaba un par de años más, a lo que Tessia sonrió y le dijo que no tarde mucho. Arthur prometió que no se fijaría en otra chica y para calmarla, le dio un beso en la frente. Más tarde, ya en su cuarto, Tessia no podía dejar de pensar en el beso de Arthur. Se emocionó tanto que empezó a imaginar su futuro juntos, incluso teniendo hijos. Era una idea muy feliz y llena de esperanza para el futuro, aunque el destino tenía otros planes y no serían tan felices como ella podría imaginar. Avanzando en la línea de tiempo, después de lo que pasó en la mazmorra, el abuelo de Tessia, Virion, la llevó de regreso a casa para que se recupere. Cuando Tessia se recuperó, mientras estaba entrenando con su abuelo en el castillo, él le pidió que intentara liberar una parte del poder de su voluntad bestial. Pero la situación pronto se salió de control. Su poder creció tanto que perdió el control de su magia y de su cuerpo empezaron a salir enredaderas mágicas que destruían todo a su alrededor, incluso el castillo. Virion trató de cortarlas, pero cada vez que cortaba una, salían dos más. Y justo cuando parecía que ya no podía hacer nada por su nieta, llegó Arthur. Él y Virion lucharon juntos contra las enredaderas, llegando Arthur justo a tiempo antes de que éstas se envolvieran a Tessia, usando su magia de hielo para congelarlas y detener el poder descontrolado de Tessia, la cual se quedó temblando frente a Arthur, no por el frío, ni por miedo o algo parecido, sino que estaba muy frustrada consigo misma, porque sentía que siempre Arthur tenía que salvarla. Él quiso consolarla, pero Tessia le dijo que esa sería la última vez, que la próxima vez se volvería más fuerte para luchar a su lado. Aunque lo dijo con decisión, ninguno de los dos sabía lo que estaba por venir. Aún así, ambos se sonrieron, hasta que Virion los interrumpió señalando todo el desastre que habían causado las enredaderas, y al ver lo cerca que estaban, Tessia y Arthur se alejaron. Como ya no podían quedarse en el castillo, Virion les pidió que lo acompañaran al nuevo lugar donde vivía Rhynia, una amiga suya que ya conocían. Mientras viajaban en un carruaje, Tessia cerró los ojos, fingiendo dormir. Aunque a escondidas, seguía escuchando la conversación entre Arthur y su abuelo. Virion empezó hablando sobre lo rápido que estaba creciendo Tessia y dijo que iban a conseguir un brazalete mágico para ayudarla a controlar mejor su poder, donde Arthur también prometió ayudar para que Tessia no pierda el control otra vez. Entonces, Virion cambió de tema y le pidió, o mejor dicho, le exigió a Arthur que confesara si le gustaba Tessia. Y aunque Arthur trató de escaparse, bajo la insistencia del abuelo, al final lo admitió, mientras Tessia escuchaba todo eso, con el corazón latiendo muy rápido y haciendo un gran esfuerzo para no reaccionar. Cuando llegaron a su destino, Tessia fingió que recién se despertaba y se unieron a los padres de Tessia para seguir el viaje por el bosque. Virion les advirtió que Rhynia vivía escondida y había puesto trampas para protegerse, así que debían tener cuidado. Mientras caminaban, el papá de Tessia habló con Arthur, le dio las gracias por cuidar de su hija cuando él no pudo, y hasta dijo que le parecía bien que Arthur fuera su futuro yerno, pero se olvidó de hablar en voz baja, por lo que todos los presentes escucharon eso, en especial Tessia, quien se puso muy avergonzada y fingió hablar con una hoja para disimular. Un tiempo después, conocieron a Rhynia, quien los llevó a su casa. Saltando al día siguiente, Rhynia le dio a Tessia un brazalete mágico que le ayudaría a controlar su voluntad bestial. Luego, Rhynia los llevó a un lugar secreto donde había escondido un teletransportador mágico para volver a la ciudad. Tessia le dio las gracias y se despidió de su familia. Tessia y Arthur regresaron a la ciudad donde estaba la academia. Fueron primero a la casa de Arthur, pero había muchos invitados que no conocía, así que Tessia decidió regresar sola a la academia, queriendo que su maestra, la directora, le enseñe cómo usar bien el brazalete. Arthur se ofreció a acompañarla, pero Tessia le dijo que estaría bien sola por una noche y le pidió que se quedara con su familia y amigos. En ese momento pensó que todo estaría bien, sin imaginar que esa decisión traería mucho sufrimiento. Mientras volvía en carruaje a la academia, Tessia estaba pensando en sus problemas con la magia, pero de pronto el carruaje se detuvo. Tessia bajó y vio que una barrera mágica rodeaba toda la escuela y no la dejaba entrar. Le pareció extraño, pero antes de que pudiera decir al cochero que regresaran, el carruaje explotó. El cochero fue envuelto en llamas y Tessia salió volando por el golpe. Entonces apareció Lucas, quien se acercó con una fea sonrisa. Tessia intentó correr al rescate del cochero, pero Lucas se adelantó y lo mató frente a ella. Luego le dijo a Tessia que siendo una princesa no debería perder el tiempo preocupándose por una persona común, aunque Tessia no quería escucharlo más, por lo que intentó usar su magia de viento para alejarlo, pero la magia fue tan débil que apenas le afectó.
Lucas se burló porque Tesia estaba demasiado débil y no creía que pudiera vencerlo. Acto seguido, agarró a Tesia por el cuello de la ropa y le dijo que mejor se portara bien, pues cuando todo terminara, él la convertiría en su premio. En ese momento, Tesia se dio cuenta de lo grave que era su situación, por lo que pensando en un plan, se burló de Lucas, diciéndole que estaba celoso de Arthur y que había crecido demasiado su ego al sentirse inferior. Lucas, enfadado, amenazó con destruirla, aunque afirmó que no podía matarla, pero no por eso se contendría en hacerle daño. A lo que Tesia, aprovechando que Lucas estaba distraído, se quitó discretamente el brazalete que limitaba su magia, empezando a concentrar su magia y con un fuerte golpe de viento a muy corta distancia, lanzó a Lucas por los aires, mientras grita que no permitirá que la usen para hacerle daño a Arthur, aunque eso le cueste la vida. Pero Lucas ya estaba harto, por lo que con un gran estallido de magia la dejó inconsciente. Luego, recogió el brazalete de Tesia y se lo puso otra vez para que no pudiera pelear. Cuando lo hizo, agarró a Tesia del cabello y atravesando la barrera mágica, la arrastró por toda la academia. Mientras Tesia estaba inconsciente, era incapaz de ayudar. Los atacantes y Lucas seguían atacando y lastimando a los estudiantes de la academia. Por suerte, Arthur y Sylvie llegaron a tiempo y lograron romper la barrera mágica para rescatarla. Pero Arthur, enfadado por todo lo que Lucas le había hecho a Tesia, sin piedad acabó con su vida. Cuando Tesia despertó, vio que la academia estaba hecha a pedazos y que los atacantes habían escapado. Muchos estudiantes y profesores habían muerto y solo unos pocos invasores fueron capturados. Lo peor fue que Leah, el mejor amigo de Arthur, fue secuestrado por gente de Alacria y llevado muy lejos. Mientras Arthur también tuvo que dejar D'Icaten de inmediato para entrenar para la guerra que se acercaba, por lo que no pudo despedirse de Tesia. Por su parte, Tesia se sintió muy angustiada por todo lo que había pasado y decidió que debía volverse más fuerte para no volver a sentirse tan impotente, pasando el año siguiente entrenando sin parar y preparándose para la gran guerra contra Alacria, que estaba a punto de comenzar.